Un fuerte saludo, bendiciones. Me place saludarles en este día especial, nuevo día de transmisión, de exponer la palabra del Señor. Gracias a Dios por este día que nos ha regalado maravilloso. Es especial. Cada día, cada tarde, cada noche que Él nos regala es para disfrutarla enormemente, porque su gozo está en nosotros. Un saludo a todos y todas quienes se sientan en esta hora para sintonizar desde el Centro Cristiano Castilla la palabra de Dios. Les habla su pastor y amigo Daniel Zapata, y bueno, como se ha venido presentando en los últimos meses, estamos por estas plataformas vinculados en comunión para exponer el mensaje de nuestro Dios. A Dios gracias por sus familias, por sus amigos, por ustedes. A Dios gracias que la economía se está activando. A Dios gracias que los países están volviendo otra vez como a su normalidad. A veces hay temor de un rebrote, de que las cosas tengan de pronto cierta reversa, pero confiamos en nuestro Dios. Nuestro país está experimentando un pico de contagiados, como lo vemos en las noticias y en los diferentes medios, pero bueno, el pueblo de Dios descansa, el pueblo de Dios está tranquilo porque su seguridad pende del Señor, no de una prueba, no de una vacuna, sino de Jesús mismo, y eso lo aseveramos usted y yo. A propósito, quiero iniciar con un pasaje bíblico que usted ha recitado, ha cantado en algunas canciones, y es un texto que está en el libro de Nehemías, donde se relata que los judíos que devolvieron les recitaban la ley y ellos volvían a interpretar las escrituras y el pueblo suspiraba por la palabra de Dios. Y dice Nehemías 8:10, la última parte del versículo, dice el texto: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Recuerda el versículo? ¿Cierto que lo ha cantado, lo ha declarado? Pues bien, la palabra gozo es muy diferente a diversión y entretenimiento. Usted no está acá para entretenerse, usted no está viendo esta transmisión para divertirse. Usted está viendo esta transmisión porque el gozo del Señor está en usted y le conmueve, le lleva a recibir su palabra y su mensaje. Cuando estamos tristes buscamos entretenernos. Cuando buscamos matar el tiempo nos entretenemos. La diversión es precisamente, viene el prefijo di, que es dispersar, que es dividir. Es decir, estamos de pronto en una angustia y logramos dividir por un momento nuestra atención, nuestro foco acerca de nuestros males. Pero el gozo es un estado, el gozo es un sentimiento que solo Dios pone. El gozo es transversal a circunstancias, a tiempos y a espacio. Es como una sensación de paz y de sosiego y de naturalidad de que Dios obra a nuestro favor. Es una sensación de que lo que hacemos Dios lo guía continuamente y podemos descansar en esa guianza. De esta manera es muy diferente el gozo a la diversión, al entretenimiento o a una alegría pasajera. Por eso dice acá: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y note las palabras, no es cualquier gozo, es un gozo que viene del Señor. ¿Y para qué? Para fortalecernos. De esta manera, cuando podemos pasar en angustias, cuando podemos pasar momentos difíciles, ahí está operando el gozo del Señor, que nos lleva a tener una visión diferente de las circunstancias. De esta manera, cuando vienen los tiempos necesarios o casuísticos de oposición, allí está el gozo del Señor operando, para que su semblante no se descomponga ante circunstancias y usted pueda esperar en Dios, la voluntad de Él, de una manera amena, tranquila, de una manera serena, de
que Dios tiene el control y por eso Dios nos demanda continuamente que no nos preocupemos. Primero, porque Él tiene el control y segundo, pues su gozo está en nosotros. Y quienes hemos creído en el Señor conocemos esta realidad interna, ¿cierto? Cuando el Señor dice que somos más que vencedores, cuando el Señor dice que nada ni nadie nos puede separar de su amor, cuando el Señor dice que Él ya ha vencido por nosotros, cuando el Señor dice que al final su voluntad será prosperada en nosotros, nos toca esperar con gozo. Y no nos toca con tono de resignación, no. No hay otra manera, no hay otra manera. En esta realidad humana se hace lo que la voluntad de Dios está dispuesta, así que gocémonos. Hay tiempos de oposición afuera, sí, pero con preocuparnos nada cambiamos, no. ¿Saben? Muchas de las oraciones en los últimos tiempos yo sé que se han enfocado para que Dios quite la enfermedad, la pandemia, el contagio, yo sé que sí. Pero saben, a veces las oraciones operan de esta manera y Dios responde así. Oramos por cierta circunstancia externa y lo que Dios hace es cambiar nuestra percepción interna de las circunstancias. ¿Y hay una respuesta o no? Claro que sí, es una respuesta. Hay realidades que quizá Dios no va a cambiar porque no están en su plan. Hay realidades que son necesarias para el presente. Simplemente cuando oramos, Dios no la va a quitar por lo necesaria que son, pero nos lleva a interpretarlas mejor, a tener una comprensión más exhaustiva de esas realidades. Y ahí es donde viene la paz, porque hallamos propósito en esas circunstancias y esa paz que trae a su vez gozo en el espíritu. Además es una de las facetas del fruto del espíritu, el gozo. ¿Lo ha leído? Cuando decimos que el fruto del espíritu es, y menciona esa lista maravillosa, el gozo está ahí prácticamente encabezando esta lista junto con el amor y la paz. Entonces amor, paz, gozo son fruto del Espíritu Santo y el creyente lo debe vivir en su vida cotidiana, lo debe experimentar, no es un gozo forzado. Quien anda en comunión con Cristo presenta gozo. ¿Tiene usted gozo? Yo lo tengo. A veces la gente me dice, Daniel, tantas circunstancias adversas y siempre te vemos muy sobrio, muy neutral en las cosas. Mi respuesta es, estoy en manos de Dios. Se hace la voluntad de Dios. Vivo la voluntad de Dios. Entonces, desgastarme pensando en circunstancias, en cómo y por qué es, a veces vienen, no les voy a negar que vienen esas preguntas. A veces asaltan el pensamiento, pero de inmediato hay que correlacionarlas con las promesas, con los textos bíblicos, con la doctrina que sabemos y lograr dominar esas preocupaciones y esos pensamientos intempestivos que llegan y asaltan o quieren asaltar nuestra tranquilidad. Para eso está el recurso de la palabra del Señor y por eso se sienta usted ahí para engrosar su espíritu de la palabra y poder tener una vida más tranquila. Amén. Ok, gracias a quienes se van uniendo al mensaje, a la palabra, a quienes van dejando sus quehaceres, a quienes se van acomodando, a quienes han preparado de antemano este momento para tener tranquilidad, para tener privacidad, para tener quizá un tiempo de comunión con los suyos y poder escudriñar un poco un pasaje de la Escritura. Me permito orar por ustedes antes de iniciar con el mensaje de la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias, enormes gracias, Señor, porque todo lo haces bello, perfecto en su tiempo. Tú eres bueno. Jesús dijo que tú eres bueno. Señor, en tu palabra descansamos, tu palabra es roca firme. Cristo es roca fuerte. Señor, quien se apoye en él, pues no será defraudado. Así lo menciona reiterativamente la palabra. Oro por aquellos que por temas personales o por temas circunstanciales, externos,
están padeciendo un poco, Señor, padeciendo mucho. Oro, Señor, que mientras tu voluntad es prosperada en ellos, el gozo les acompañe de manera que puedan visualizar mejor su realidad. Oro, Señor, para que experimenten un estado de paz que sobrepasa todo entendimiento, para que quienes están alrededor aún se asombren por la manera tan sobria y tranquila con que abordan cierta situación calamitosa o difícil, situación que descompondría a cualquiera, pero un hijo de Dios tiene la paz suficiente para leer sus circunstancias. Oro por las familias que nos sintonizan, Señor, les bendigo. En el Espíritu Santo les bendigo, las ricas bendiciones de Dios les asalten, las ricas bendiciones de Dios les lleguen, los persigan, y estas bendiciones, Señor, persigan a mis hermanos, bendiciones de paz, de prosperidad, de quietud, bendiciones de buena convivencia en casa, bendiciones de buen relacionamiento con Dios, bendiciones de puertas abiertas, Señor, para el empleo, para el empresarismo, para la economía, para saldar deudas, Padre Celestial. En Cristo Jesús oro para que tu voluntad, Señor, sea prosperada, Dios, en el corazón de mis hermanos, y mis hermanos no tengan ningún tropiezo, no presenten obstáculo a esa voluntad, sino que se dejen modelar por Dios, se dejen guiar por nuestro buen y sabio Dios. Señor, oro para que sea lo que sea presente, sea lo que venga, el gozo del Señor siempre esté en el corazón de mis hermanos. Señor, que no lo confundan con entretenimiento, que no lo confundan con diversión. Es el gozo, un estado, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Gracias, Jesús, a ti la honra y la gloria por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Le invito a que escriba expresiones de gozo. Somos más dados a escribir, ¿cierto?, la petición o la queja, pero ¿se le facilita a usted escribir palabras de gozo ante su Señor? Expresiones de alabanza, decir por qué está gozoso, gozosa. ¿Qué tal si nos comparte? Anímese, anímese. Compartir esas palabras de gozo es evidenciar que el gozo del Señor está en nosotros y que se nos facilita mostrarlo, porque el gozo hay que mostrarlo. El gozo es evidente. A veces es contradictorio ver hermanos en la fe que dicen que sienten gozo, pero sus rostros, sus expresiones, aún su caminar, solo emanan derrota, solo emanan cierta palidez espiritual. No, el gozo hay que evidenciarlo, hay que mostrarlo. ¿Qué tal si escribe expresiones de gozo para que otros hermanos comprendan usted cómo se siente, qué tipo de gozo tiene, en qué áreas tiene gozo, y sean motivados y sean retados? Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muy bien, ya presuponen de qué vamos a hablar en este tiempo. Y les invito por favor a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén.
Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El corazón y el pensamiento será guardado en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es: gozaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre. Puede parecer para algunos como contradictorio, diciendo: pastor, pues estos tiempos y usted hablando de gozo. Recordemos que esta carta fue escrita desde la cárcel. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba preso, y escribe una carta diciendo: regocijaos. Si ven cómo el gozo no depende de las circunstancias difíciles que vivimos, para nada. Hoy quiero que usted se vaya con esto en mente: el gozo del Señor depende del Señor, solo del Señor. El gozo depende de Dios. No si estoy en cárcel, si tengo, no tengo, hambre o no. No. Y no pretendo caer en indolencia. Son situaciones que nos movilizan, nos inquietan. Pero el gozo viene de Dios. No lo pierda de vista. Esta es la epístola favorita de muchos cristianos. ¿Saben? Se le llama la carta del gozo o la epístola del gozo, porque es llena de maravillosas promesas y memorables pasajes. Las promesas se dan como ocasión ante las tensiones internas que padecía la comunidad de Filipos y los sufrimientos a los que estaban sujetos los cristianos por los opositores del Evangelio. El Evangelio siempre ha tenido opositores, los tiene y siempre los va a tener. Eso es algo que el creyente sabe muy bien y lo ha de contemplar. Algo que acentuaba la oposición hacia los cristianos en la ciudad de Filipos era el hecho de que Filipos era una colonia militar romana, la cual había sido reconstituida por el primer emperador Augusto, y que durante la guerra civil romana este se la dio a las tropas derrotadas de Filipos, por lo que los filipenses guardaban gran gratitud al emperador. Ya podrán imaginarse ustedes el contexto. Era una colonia militar que fue destruida en algún tiempo. El primer emperador Augusto se las da a las tropas derrotadas para que la reconstruyan. Así que los filipenses estaban eternamente agradecidos con el César, con el emperador, porque les dio la ciudad para que ellos pudieran hacer vida nuevamente. Así que para los cristianos de la ciudad no debió ser fácil declarar públicamente que seguían y adoraban a otro rey, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto les trajo todo tipo de implicaciones. Entonces, no sé si me está entendiendo. En Filipos veneraban al César por los favores recibidos años atrás. Y ahora están los cristianos en Filipos declarando que el César no es rey, que el Señor de señores es Jesucristo. Ya podrán contemplar el choque cultural que produjeron los cristianos con la profesión de fe hacia Jesucristo, prácticamente invalidando la concepción de reinado que tenía el César. La oposición no se hizo esperar. Y Pablo les hace ver que esto es bueno, esta oposición, y no es motivo de tristeza, sino más bien ayuda a la causa del Señor, ya que, si es sabido que padecen por Cristo, es conocido y anunciado, así ellos sufran oposición.
Pablo está viendo oportunidad acá. Le está diciendo, mis hermanos, ustedes están sufriendo, padeciendo oposición, gócense en eso, porque va a ser conocido por todos en regiones aledañas que ustedes están sufriendo. ¿Es por quién? Por Cristo. Y ya esa sola frase, están sufriendo por Cristo, ahí Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Otra cosa sería que están sufriendo por un terremoto, una enfermedad, una pandemia. No, están sufriendo por Cristo. Y el solo hecho de que esto sea conocido, ya Cristo es anunciado. De esta manera, el apóstol Pablo simplemente ve una oportunidad. Y el hecho de saber de que Cristo es conocido por el padecimiento de ellos es causal de gozo, según San Pablo. Y no solo por esto, sino porque el creyente obtiene de Cristo la suficiente fortaleza para ver la adversidad con una mirada distinta, como transitoria e insignificante con respecto a lo que se ha prometido al cristiano en lo porvenir. Y es cierto, todo lo que padezcamos acá es netamente insignificante con respecto a la gloria venidera. Por todo lo anterior, el apóstol insta a dos actitudes transversales a toda la vida cristiana. Dos actitudes transversales a toda la vida cristiana. Observemos la primera, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La primera actitud, estar siempre gozosos. Estad siempre gozosos. La palabra regocijo viene del griego jairo, que significa estar alegre, expresar simpatía en alegría. Recuerden, expresar simpatía en alegría. Y este regocijo lo asocia con estar en el Señor, es decir, en posibles sufrimientos, pero con su fortaleza. Invoquemos acá un pasaje, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Perdón, Colosenses. Puse ahí Col y me confundí con Corintios. Colosenses capítulo 1, pase una página ahí donde estaba, versículo 10-12. Dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Pablo habla de fortaleza, de glorificar a Cristo en circunstancias y con gozo ser agradecidos delante de Dios. Pablo enfatiza a manifestar este sentimiento y lo refuerza diciendo otra vez regocijaos. Si ven la repetición, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Asume por la obra de Cristo en el creyente que hay una dosis alta de gentileza y que ésta debe ser conocida por todos, de manera que la gente vea en un cristiano un semblante, una actitud y una manera de responder diferente. Así Cristo es glorificado. Qué rico es cuando hay un creyente que expresa su fe, no como una mortificación, sino con alegría y con ese disfrute de la salvación. Son personas de buen semblante, que irradian alegría, que irradian fe, que irradian positivismo, que tienen una convicción inamovible. Por eso es un llamado a expresar el gozo, a estar gozoso y expresarlo por causa del Señor. Es completamente contradictorio ver un creyente derrotado. El apóstol asocia el gozo del creyente con la esperanza del advenimiento de Cristo. Él ahí lo dice, Cristo está cerca, y eso es causa de gozo.
para mí es causa de gozo. Yo sé que para usted también. En medio del sufrimiento, recordar que Jesús viene para galardonar a quien lo espera con fidelidad y testimonio. La pregunta es si como creyentes esta actitud es continua o prevalente en nosotros. ¿Usted presenta un gozo constante, prevalente en su vida, o simplemente son pequeños chispazos en su existencia? Y no se trata de ser hipócritas y hacer que no pasa nada en tiempos difíciles, como desmentir o anestesiarnos irracionalmente. No. Creo que un creyente maduro tiene las suficientes razones para estar en gozo en diferentes circunstancias, esto por su dependencia al Señor. Tiene a Cristo en su corazón, depende de Él, el Señor está cerca, Dios lo fortalece con su espíritu. Hay razones de peso para estar en gozo. La primera actitud que propone el apóstol Pablo es estar siempre gozosos, hermano. Además, el gozo te trae salud mental, física. Es bien sabido que hay una correlación entre los estados de ánimo y los estados del cuerpo. La persona que tiene gozo pues va a estar menos propensa a una enfermedad, va a estar menos propensa a un síntoma. Pero cuando estamos derrotados psicológicamente, el cuerpo así lo hace expresar también. El gozo tiene beneficios por todo. Así que cambie la actitud, hermano. Usted está en Cristo. Cristo murió por usted. Usted no tuvo que pagar. El Señor está cerca. El Espíritu de Dios habita en ti. El fruto del gozo está en ti. Estad siempre gozosos, dice el apóstol Pablo. Amén. Y lo segundo que hace el apóstol, que propone la segunda actitud, está en el versículo 6, dice: por nada estéis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. La segunda actitud es desplazar la angustia por oración. ¿Cuál es el antídoto de la angustia? La oración. Ninguna preocupación debe desplazar a la oración. Ninguna. Dice que por nada nos preocupemos. Por nada. Nuevamente, no se trata de olvidarse de que somos humanos o ser indolentes frente a lo que nos inquieta. Se trata de que la preocupación no inunde al creyente al punto de que éste prescinda de la oración. La preocupación no debe hacernos prescindir de la oración. La oración es el fortín del creyente. La oración es el fuerte del creyente. Así que ninguna angustia debe desplazar la oración, antes bien desplazar la angustia por la oración. La oración debe prevalecer y hacer minimizar los niveles de angustia por la confianza puesta en Dios. A veces la oración es subsumida en la angustia. Se ora, se pone un asunto delante de Dios y se sigue con una actitud de preocupación. Entonces entramos a la presencia de Dios. Señor, sabemos que tú todo lo puedes, pero salimos igualmente angustiados. Tenga en cuenta que cuando oramos, la oración es como cierta descarga. Señor, acá está mi plegaria, mi súplica, mi situación. Te la entrego. Tú te haces cargo, Señor. Tú me darás sabiduría. Y es cuestión de esperar. No podemos salir de un tiempo de oración con la misma angustia con la que entramos. O si no, sería inoperante la oración. Debemos desplazar la angustia por la oración. Porque si no lo hacemos, la pregunta aquí sería: ¿para qué se ora entonces? Si ya se presentó plegaria, hay que esperar. La angustia no ha de acelerar la respuesta o va a traer una posible solución. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, que las preocupaciones no adelantan respuestas, que las preocupaciones no aceleran respuestas, que las preocupaciones no generan soluciones. ¿Saben? Más fácil generan soluciones los estados de quietud y de calma. No sé si usted ha experimentado cuando están ciertos desafíos y retos de vida
Mientras estamos preocupados, como que estamos miopes, ciegos, no vemos soluciones, no vemos posibles salidas. Las situaciones las vemos engorrosas, difíciles de abordar. Pero cuando estamos en quietud, cuando estamos sobrios, serenos, podemos contemplar mejor opciones. Vienen las respuestas de Dios y son nítidas a nosotros, las escuchamos fácilmente. Cuando estamos serenos podemos visualizar mejores opciones de resolución. Hay algo que me pasa y no es un tema espiritual netamente. A veces que estoy en aprietos o con cosas difíciles de resolver, ¿saben qué me funciona a mí personalmente? Tomarme una ducha. No sé, hay algo en la ducha para mí que literalmente es como una lluvia de ideas y de cambio de percepciones. Y a veces que estoy como inquieto por algo, digo, bueno, es tiempo de una ducha y no sé, mi parecer cambia acerca de las cosas. Ahora no intento desplazar la oración por la ducha en ningún momento. No, solamente son estados de relajamiento donde necesito estar tranquilo para pensar bien las cosas y meditar en la palabra de Dios. La oración es como esa lluvia de ideas también que baja del cielo. Es como que el Señor toma tu estado interior y lo pacifica para que interprete mejor la realidad. Y además que puede soltar transformaciones reales, externas. Creemos que Dios responde de esa manera también. Hace milagros, moviliza situaciones. Pero están esas respuestas en doble vía, afuera y adentro. El regocijo debe superar la angustia, de modo que los demás nos hallen confiados y confiando en el Señor. A manera de conclusión, mis hermanos que me escuchan, si hay gozo y todo asunto se pone en el altar, la paz de Dios estará en nosotros ante cualquier situación. Los demás se preguntarán, ¿por qué tanta tranquilidad? Mas la respuesta es que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Lo dice el apóstol Pablo, lo acabo de leer, ¿cierto? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y ésta guardará el pensamiento y el corazón. Esa paz guardará nuestros pensamientos y guardará el corazón, que son los fortines donde opera la angustia, ¿cierto? El pensamiento con ideas confusas y el corazón con sentimientos de temor, de minusvalía, como que somos pequeños ante la situación. Ahí es donde opera la paz. No sé si usted me está entendiendo, hermano, que en la relación con Dios hay un fortín fortísimo, hay un fortín grande para encarar la vida. Note que en la presencia de Dios el pensamiento y el corazón son guardados, y es precisamente los que son los núcleos donde se nos enreda la vida. La vida se le enreda a la gente muchas veces en el pensamiento y en el corazón. Confusión y temor, confusión y temor. Pero si viene la paz de Dios y traspasa esa confusión y ese temor, tendremos un mejor lente para ver la realidad, para abordar. Y cuando tenemos claridad en lo que debemos hacer, pues tenemos claridad en las acciones. Cuando vemos claridad en las concepciones de las cosas, en los fenómenos, vamos a tener claridad en el qué hacer. A veces nos vemos impedidos. ¿Qué hacemos? Porque no vemos las cosas. Pero cuando las vemos, resolvemos. Es que hasta la oración y la relación con Dios es hasta terapéutica. Yo le digo a mis pacientes en el consultorio, nada más terapéutico que un encuentro con Dios, literalmente. No solamente buscamos a Dios porque así lo creemos, lo queremos por doctrina, sino que tiene un efecto en el cuerpo y en la mente enorme. Si usted hoy comprende esto, la oración no sería una opción para usted. Si usted hoy comprende esto, ante sus situaciones, usted no miraría
las opciones facilistas e ilegítimas. Si usted comprende esto, cuando presente algún tipo de desafío, yo sé usted que es lo primero que va a hacer, regocijarse en el Señor. Le propongo un reto. Cuando usted esté en angustia o en preocupación, entone alabanzas. Hágalo. Ponga su celular, sintonice melodías o cante, y va a ver cómo al salir de ese tiempo de adoración y de alabanza, sus percepciones son transformadas totalmente. Y a lo mejor el problema ya no es tan gran problema, es un problemita, porque usted experimenta el gozo del Señor. Este gozo del Señor se trata de un sentimiento real de sosiego que le pone Dios a nuestro ser. No es una actitud forzada de parte nuestra, no es como un si nada pasara, no. No es un masoquismo como que, ay, tengo la vida vuelta a nada, pero hago como si nada, ¿cierto? No, no es el consejo del amigo, ay, póngale buena cara a las cosas, al mal tiempo buena cara. No, es un gozo real. El gozo del Señor es un estado real, no es un como si, no es un parecer, no es un antídoto, no es un señuelo, no es un engaño, no es anestesiar la mente. No, es real. Usted que me escucha y está cerca de Dios continuamente, usted me puede comprender. El gozo del Señor es un estado real, que a veces no comprendemos por qué tanta quietud y serenidad. Es un estado real que nos comporta y nos constituye y nos bendice enormemente. Las circunstancias actuales están ameritando a creyentes con mucho gozo y que lo expresen. Es una manera de testificar también del poder del Señor en nosotros. Es mi oración por usted para que experimente el gozo del Señor, pero solo en su presencia. Solo en su presencia. No es desligarse de la oración y de vez en cuando, Señor, dame el gozo. No. El gozo se instaura a partir del deleite en su presencia. Y sabemos lo deleitoso que es estar al lado de Cristo. Y el gozo nos inunda poco a poco y allí se queda. Señor, gracias te damos en Cristo Jesús por este tiempo. Señor, no sé quién está al otro lado de la pantalla, del dispositivo. No sé si haya sentimientos negativos, pesimistas, suicidas. No sé si hayan temores y confusión. Solo tú lo sabes, Espíritu Santo. Pero yo te pido que por la oración y por la cercanía que mis hermanos pueden proponer contigo, venga esta realidad del gozo a sus vidas. Leo esta carta y digo, ¿cómo es posible que un hombre preso en las cárceles de la época, que eran más ruinosas que las actuales, como un hombre privado de la libertad, pero con la madurez espiritual suficiente, escriba esto? Ahí está la respuesta, la madurez espiritual, que liga la oración independiente de las circunstancias. Y yo te pido que mis hermanos obtengan esto como principio: presentar siempre su gozo y desplazar la angustia por la oración. Te pido que mis hermanos aprendan que en tu presencia hay plenitud de gozo, que cuando te buscamos hay un deleite. Por eso decía el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oro para que ese deleite siempre esté, Señor, y la presencia de Dios sea para cada hermano y hermana en la fe un banquete al cual buscar continuamente. Te amo, Señor, porque tu presencia es poderosa y mágica en nosotros.
Tu presencia, Señor, nos reviste de un poderío interno enorme. Pero también oro por esas realidades difíciles de mis hermanos. Tendrán el gozo para abordarlas, pero también te pido respuestas reales, tu mano interviniendo para generar solución a la oposición que pueden estar pasando algunos o al momento difícil. Gracias, Jesús. Tú dijiste que has vencido al mundo y que debemos confiar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. También dice Jesús que gozaos cuando por causa de Él nos vituperen, nos lleven a las plazas, nos señalen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Es curioso que también instes al gozo, porque en nuestro gozo Cristo es glorificado y dado a conocer. Gracias, Jesús, por este gozo inexplicable que pones en nosotros, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tal si cierra tus ojos y dile, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea en mí, yo la necesito, Señor? Levanta tus manitos allí donde estás y dile, Señor, si tu palabra dice que das una paz que sobrepasa todo entendimiento, yo la quiero para mí, yo la necesito, quiero experimentarla ahora. En tu nombre, Jesús. Experimenta la paz de Jesús, que la da no como el mundo la da, como ausencia de conflicto, no. Es la paz en esencia, la paz genuina. El concepto mismo de paz está en Jesús y Él lo pone en tu interior. ¿Qué tal se siente su presencia como un manantial de aguas que inundan tu ser y refrescan tus emociones, tu interior, tu pensamiento? Son refrescados tus estados afectivos, tus estados internos, cual una cascada que desciende sobre tu cabeza y refresca todo tu ser. Bendigo el nombre de mi Señor. Amén. Amén. Está gozoso, está gozosa. Gozaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. Gracias por estar ahí. Le bendigo. Esperaremos la próxima transmisión. Comparta el enlace, quizá con personas que sepas que están en bajo ánimo, pasando situaciones difíciles. Quizá esta palabra que se desprende de la misma escritura les pueda ayudar. Que pasen un resto de día muy positivo y busquen al Señor en tiempos de angustia. Siempre en la oración usted tenga el primer recurso, la búsqueda inquebrantable del Señor. Bendiciones, un saludo a todos y todas. La paz del Señor les guarde.